cementerio de la Almudena y curiosidades sobre este tema. Bienvenido corta Jesús. Claro, tú sigues y para cortar, claro, hay tiempo. Bienvenido Adrián, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos hartitos de lluvia, imagino que como todo el mundo. Pues sí, un poco hartitos de lluvia, pero bueno, se hace más entretenido cuando vengo a contaros cosas y bueno, pues arrancamos un poco con... A mí me dijo Gelu que quería hablar de fantasmas, quería hablar de leyendas y de historias y dije, pues bueno, qué mejor día de lluvia que venirme aquí con vosotros un rato. Pues estupendo, nosotros encantados. Qué raro que Gelu quiera hablar de fantasmas. Con lo cagadito que es. Sí, hace un rato estaba hablando de Anabel y bueno, Anabel yo siempre digo que es como una barriguita pero con el vestido manchado de sangre. Iba a decir una cosa un poco... O sea que pero hoy... es que Anabel se ha hecho mujer. También puede ser. Hoy no duermo, dices, ¿no? ¿Eh? Hoy no duermo. No, hombre, yo qué sé. A ver qué nos cuenta Adrián. Bueno, pues Vale, nada. porque la última vez, acuérdate que hubo aquí un sonido extraño que no supimos nunca de dónde salió. Sí, es verdad, yo me notaba en la voz que parecía como Concha Velasco, digo, si este no soy yo. Notaba ahí un cierto run run en el micrófono que digo, este no soy yo. Pues nada, aquí estamos. Venía a contaros, bueno, me dijisteis que hiciera, vamos, tuvisteis ahí algunas propuestas y nada, bueno, ya sabéis que el cementerio de la Almudena es uno de los cementerios, bueno, no es uno, es el cementerio más grande de Europa Occidental. Tiene 120 hectáreas de extensión y a la redonda pueden ser aproximadamente pues, unos 6 kilómetros. Yo, por ejemplo, lo hago en bicicleta y si tú te das un par de vueltas al cementerio de la Almudena, prácticamente has hecho todo el ejercicio que necesitas en el día. Pero si vas andando y no lo conoces muy bien, te puedes perder, ¿no? Hombre, yo recomiendo que vayáis andando. Lo que pasa que es verdad que hay mucha gente que se pierde. Yo cuando voy normalmente hay mucha gente que me dedico a sacarla porque hay determinadas zonas del cementerio que bueno, son muy escarpadas o de repente te metes en algún cuartel o en alguna meseta desconocida y te pierdes. Y si te pierdes, ¿a quién llamas? Pues si te Porque, pierdes... claro, mira, la única manera de salir del cementerio y para una persona que entra y no lo conoce es porque justo en la entrada ya sabéis que hay una capilla que es la capilla donde será el último responso y es uno de los pocos monumentos modernistas que hay en Madrid porque es de estilo modernista y neomudéjar, tiene también parte de ladrillo y justo lo que es en la cúpula, de hecho bueno, yo mi canal de TikTok se llama El Cementerio de Fausto precisamente por eso, porque justo en la cúpula de la capilla está coronada por un ángel que se llama Fausto y bueno, ya sabéis que la leyenda lo que cuenta de Fausto es que Fausto está sentado con una trompeta sobre las piernas y la leyenda dice que si pasas al lado de Fausto, que es un ángel, el ángel del Apocalipsis, el ángel del fin del mundo, y le escuchas tocar la trompeta, pues que será el fin de los días. ¿Y por qué cuento esto? Porque si tú vas andando por el cementerio, como en la parte superior de la cúpula está Fausto, que es el ángel, pues te puedes guiar por la salida por ese ángel, porque está justo situado en la entrada. Entonces es una manera pues un poco de poder pues orientarte para salir. dicen que ese ángel antes tenía la trompeta más cerca de la boca y que lo tuvieron que cambiar porque la gente le daba un poquito de mal rollo, ¿no? Sí, antiguamente, bueno, dicen que estaba situado en la entrada y a la gente le daba tan mal rollo que ya tomaron la decisión de coger el ángel y ponerlo encima de la capilla, donde será el último responso. Y de hecho, bueno, ya sabéis, como también comentamos la otra vez que estuvimos, que cuando cae la noche o empieza a oscurecer, pues si tú lo ves de lejos es una sensación como muy... no sé, da mal rollo. ¿Sabes cuál es la leyenda de Fausto, Gelu? De Fausto, el de la literatura. Ay, pensé que decías el de la trompeta. No. Fausto en la literatura era un sabio, una persona muy inteligente, muy leída, pero que no le gustaba su vida, no estaba satisfecho con tanto conocimiento, le faltaba todavía más conocimiento. Entonces hizo un pacto con el diablo. Esa leyenda eso me ha gustado también. ¿Y sabes lo que le dijo, lo que firmó con el diablo? Que sería siempre joven hasta el día de su muerte.
Vaya lección nos ha pegado hoy aquí, Maru. Venías tú y al final ha sido ella quien ha Ahora yo contado ya me la voy leyenda. y se queda aquí Maru con todos vosotros. Ya, pero esto forma parte de la literatura, no de... Es un librito. Me parece que era cuento, no me acuerdo muy bien, pero sí, la leyenda de Fausto. Estamos muy satisfechos y últimamente yo creo que estamos muy satisfechos teniendo todo, ¿no? Un sabio resulta que sabe mucho y ni siquiera le satisface. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Y cuéntanos más. Pues nada, estábamos hablando de las maneras un poco de acceder al cementerio, ¿no? Hay gente que va andando, ya sabéis que dentro del cementerio pues se puede ir en coche, porque se puede, bueno, hay carretera y tú puedes ir hasta la sepultura o hasta la zona donde tú quieras en coche. Yo normalmente ya sabéis que suelo ir en bicicleta, porque la verdad que para desplazarte es mucho más cómodo, porque como hay largas distancias y quieres ir de un punto a otro, pues te quita bastante tiempo. Y luego también, como no, hay otra leyenda. ¿Y qué leyenda es? Pues por ejemplo, el autobús, hay un autobús que recorre las 12 paradas que hay dentro del cementerio y es un autobús que es el número 110, se coge en la plaza de Manuel Becerra y ese autobús recorre todo el cementerio en su interior. Entonces, bueno, la leyenda cuenta, y bueno, a veces no es tan leyenda, porque hay conductores que dicen tener en cuenta de que la última parada es dentro del cementerio y la cabecera está en Manuel Becerra. Pues dicen que cuando ya prácticamente se ha bajado todo el mundo del autobús y el autobús accede dentro del cementerio, no hay nadie dentro y hay conductores que dicen pues que algunas veces el timbre, lo que es el timbre de parada solicitada, que se ha activado solo. Oh, Helu, ¿no te da camelillo? Como no... ¿Vas a volver a coger el 110? Qué suerte que está el 210, así no hace falta. Sí, es verdad, hacen los dos el mismo trayecto, pero el 110 tiene más encanto. Claro, porque es el único que entra al cementerio. Claro, eso es. Bueno, también hay otra leyenda, lo que pasa que yo creo que esta es un poco más actual, que es la del autobús número 15, porque el número 15 te deja justo cerca del pórtico, de hecho es el final también de trayecto y también el inicio de parada, y dicen que por la noche, cuando ya anochece, que todas las almas del cementerio se suben en el autobús número 15, Uy, te mato, yo sé si me que se desplaza hasta la Puerta del Sol, todas las almas van a dar un paseo por la Puerta del Sol y luego cuando llegan las 12 se recogen de nuevo volviendo a casa. ¿Qué os parece? Esa sí que ya... Esa te ha tocado, ¿eh? Bueno, ¿qué prefieres, el 15 o el 110? Yo casi prefiero de uno en uno, yo prefiero el 110. De uno en uno lo llevo mejor que si vienen todos de golpe. Eso es verdad, sí. Oye, tú, Helu, me habías comentado una vez que había, el Tesla puede ser que reconocía... Sí. Han dicho ya más de una vez que ha habido alguna persona que ha llevado un Tesla a un cementerio y el Tesla tiene como un detector en la pantalla de personas, objetos o cosas y demás, y estando en el cementerio ha detectado a personas que no estaban ahí, pero detectaba personas en movimiento. Sí, eso sí que lo había leído yo, porque es verdad que hay gente que va con el Tesla y dicen que lo que es en el navegador, que cuando van pasando por el cementerio, lo que es en determinadas sepulturas, a pesar de que el cementerio está desértico, les aparece como imágenes en la pantalla. Y no sé si será el reflejo de la suegra que deben de llevar detrás o es que verdaderamente hay alguien dentro de ese Tesla. No se sabe. Todavía no se ha comprobado, ¿no? Porque a ver, Tampoco quiero comprobarlo. Si el Tesla resulta que no reconoce a una persona negra y la atropella porque no la reconoce, pues fíjate, a la suegra del conductor, con menos motivo, no la tendrá registrada en la pantalla. Ya sabes, es un misterio. ¿Nunca se te ha ocurrido ir, por ejemplo, al cementerio, ya que vas tanto en bici, con una cámara así como grabando? Sí, algunos no, muchos sábados por la mañana. Ahora estoy haciendo como visitas virtuales, hago como un live en TikTok y voy contando, pues voy con mi bici y digo, venga, ¿hoy qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un recorrido de mujeres. Y pongo pues un poco, vamos recorriendo las sepulturas de mujeres, pues por ejemplo la de Lola Flores, la de Lina Morgan, la de Juanita Cruz, que fue una de las pioneras del toreo femenino en España. Ah, no lo sabía. Sí, pues Juanita Cruz además tiene un epitafio bastante bonito. Si algún día vais a la Almudena,
merece la pena verlo, porque a ver si no me falla la memoria, pero el epitafio dice, a pesar del daño que me hicieron, es que no me acuerdo exactamente porque es muy largo, pero habla como de la mediocridad del toreo, o sea, como porque en los años 40 y 50 estaba prohibido que las mujeres torearan en plaza, las prohibían, vamos, y ella, pues bueno, ella fue como la pionera en luchar porque la dejaran torear, pero nunca la dejaron y tuvo mucho éxito, pero fuera de España. De hecho, ella misma se fabricaba sus faldas de luces porque no había sastrerías para mujeres. Y la verdad que fue una pena porque me sabía el epitafio de memoria y ahora que vengo aquí se me ha olvidado. Bueno, pues lo dejamos para otro día que nos lo recuerdes. De todas maneras es curioso la cantidad de personas que hay, porque claro, tan grande que es la cantidad de personas con historias curiosas que tiene que haber enterradas ahí. Sí, la verdad que hay muchas historias curiosas y bueno, yo ya sabéis que he tenido bastantes vivencias como tal y experiencias muy bonitas de sepulturas que he descubierto y en algunas ocasiones, bueno, ha habido algunas que son históricas en sí. Sobre todo, bueno, quería contaros que esto no mucha gente lo sabe, pero yo me di a conocer por la historia de un actor valenciano que se llamaba Vicente García Valero y todo esto viene porque en el Cementerio General de Valencia, en todas las visitas que se hacen allí, cuentan una historia que es la historia del nicho 1501. Por eso hablaba antes del número 1500. Claro, por eso del cine, Gelun. Eso es. Por eso no has acertado. Sí, tendrías que haber fallado más, es otra historia. Bueno, pues ahora os vais a sorprender con la historia del nicho 1501, porque, bueno, pues lo que comentaba, en el Cementerio General de Valencia se hacen unas visitas y siempre se hablaba en el Cementerio General de Valencia del nicho 1501. Entonces, bueno, yo empecé un poco a investigar también sobre esta historia y encontré un nexo de unión con Madrid y con el Cementerio de la Almudena. Y bueno, os la cuento y así vais a ver un poco el pedazo de historión que hay detrás. Entonces, bueno, pues el nicho 1501 es un nicho que está, como he dicho, en el Cementerio General de Valencia y ese nicho, ahí hay enterrada una chica que se llama Emilia. Y bueno, pues ¿quién fue Emilia? Emilia, cuando era joven, se enamoró de un actor valenciano que se llama Vicente García Valero. Para Vicente García Valero, pues ella fue su primer amor. Tenían 13 y 15 años cuando pues, empezaron a tener relaciones y tal y cual. Y bueno, en cuestión pues, de pocos años, Emilia falleció. Porque en el siglo XIX pues, había bastantes epidemias, fue un siglo de bastantes epidemias, y ella pues, cogió unas fiebres tifoideas y falleció. Entonces, bueno, Vicente García Valero era un actor valenciano que pues él se dedicaba a viajar por toda España y bueno, fue a parar aquí a Madrid, pues estuvo trabajando por los diferentes teatros, se hizo bastante conocido ahí en la época y bueno, pues cuando falleció Emilia, ella era de una familia bastante humilde, pues Vicente García Valero llegó a casa de los padres y les preguntó, les dijo, ¿dónde está Emilia? Y los padres le dijeron que se había enfermado y que pues, Emilia había fallecido. Entonces, claro, él con todo el disgusto que tenía encima, le preguntó a los padres qué había sido de ella, que dónde habían depositado sus restos. Y al ser una familia humilde, pues los padres no podían afrontar lo que es el gasto de un nicho, porque era bastante costoso, y la tuvieron que depositar en la fosa común. Entonces Vicente García Valero, al darse cuenta de ello, pues fue corriendo al cementerio y un poco como coaccionó al capellán del cementerio con dinero y a un funcionario, a un enterrador, para ver si era posible exhumar los restos de esa fosa común, y él dijo que al ser su primer amor, pues quería que ella estuviese en un nicho y que iba a estar pagado por él y mantenido por él. Entonces, bueno, como el enterramiento había sido muy reciente, estaba prohibido pues, coger y sacar los restos de una fosa común, recién enterrado, y más siendo de una enfermedad epidemiológica que te podía seguir contagiando. Sí.
¿Qué fue lo que hizo Vicente? Pues Vicente, como he dicho, coaccionó al capellán y a un funcionario, sacaron un 24 de diciembre, cuando el cementerio estaba vacío, los restos de la fosa común, y él pues pagó un nicho en el cementerio para que descansaran los restos de Emilia, y ese nicho es el nicho 1501. Y bueno, esta historia, aunque luego no parezca, solo acaba de empezar, porque ¿qué es lo que pasó? Que él todos los 1 de noviembre se comprometió a mandar dinero al Cementerio General de Valencia para que a Emilia no le faltaran nunca flores y el nicho estuviese siempre pues, bien cuidado, que alguien se pasara a limpiarlo y le dejara flores de su parte, porque él no podía ir porque siempre estaba viajando. En aquella época ya sabéis que el transporte pues, no era tan ágil como ahora, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que sucedió? Pues que Vicente siguió con su vida, muy triste, lógicamente porque había fallecido su primer amor, y se vuelve a enamorar de otra mujer. ¿Y a que no sabéis de quién se enamora? Pues se enamora de la segunda hermana de Emilia. Madre mía. Que se llamaba Ángela. Eso es que le vio algún parecido o algo, ¿no? Le debió de ver algún parecido, se gustaron y el caso es que empezaron una relación juntos y tuvieron una hija. ¿Y cómo llamaron a la hija? A ver si te suena. ¿Cómo la llamaron? Emilia. Es decir, tuvieron una hija, la llamaron Emilia, ¿vale? Y bueno, pues estuvieron viviendo poco tiempo porque de repente la hija enfermó también y de difteria, y al poco tiempo la hija murió. O sea, las dos Emilias murieron. Sí. De hecho, cuentan las memorias de Vicente García Valero que él estaba en casa con la niña en brazos y que llegó un cartero a la casa, llamó a la puerta, esto es real, ¿eh? Y le preguntó, ¿cómo está la niña? Y está muy dormidita. Y él le contestó, no está dormidita, está muerta. Ostras. Y bueno, pues todavía sigue la historia, o sea, la historia solamente acaba de empezar, porque al poco tiempo la mujer, la segunda hermana de Emilia, al haber muerto su hija, pues también entra un poco en depresión, entra en una depresión profunda y al poco tiempo fallece también. Y Vicente García Valero vuelve a quedarse solo. Y nada, pues bueno, ya el hombre pues destrozado continúa su periplo de teatros, intentando sobrellevar la vida como puede. Y bueno, dicen que cuando estaba durante sus obras de teatro se enamoró también de una mujer que era trapecista y se llamaba Miss Leona, y esa mujer, bueno, tuvieron ahí como un rollete. Y la cuestión es que, bueno, dice que cuando fue a mantener relaciones con ella, resultó que era un hombre. Y se dio cuenta que era un hombre. Con lo cual, pues otra vez de nuevo, porque a él le gustaban las mujeres, volvió a quedar solo. Es que eso hay que avisarlo un poquito antes. Claro, más hombre. Que nada porque no te lleves la sorpresa. No pasa nada, sí, porque sorpresa había. Lo que pasa que el hombre, pues eso... ya estaba debería hecho polvo gustar. y encima si le gustaba, pues se llevó un chasco. Claro, se llevó un chasco porque es verdad que yo he visto fotografías y era muy guapa. Daba una sensación bastante agradable. Fíjate, en aquella época porque dices ahora no te extraña, pero en aquella época imagino que sorprendería bastante. Hombre, sí, ahora ya no, porque, hombre... No, ahora estamos ya a vuelta de todo. No por supuesto, veremos faltaría más. Pero vamos, antiguamente ya sabéis pues que eso, pues a lo mejor el hombre se debió de escandalizar. Que bueno, Claro. si le hubiese gustado no sé dónde estaba el escándalo, pero bueno. Pues si le hubiera gustado no nos habríamos enterado seguramente que era un hombre. Bueno, si le hubiese gustado no continuaría la historia, porque la También, historia ¿verdad? todavía continúa. Entonces, bueno, pues directamente Vicente García Valero, tras la relación con Miss Leona, que fue una relación rápida, como digo yo, se vuelve a enamorar de otra mujer, y a que no sabéis de quién se vuelve a enamorar. No me digas que de otra hermana de Emilia. Pues se vuelve a enamorar de la única hermana que le quedaba a Emilia, que es Madre Amparo. mía, lo suyo era una fijación y no lo sabía. Según se iba enamorando no lo sabía. A ver, yo creo que algo de relación sí debían de tener, porque de hecho él siempre decía que si algo bueno tenían todas estas relaciones era que nunca había cambiado de suegros.
Los suegros siempre habían sido Hay los que ver el mismos. lado positivo, sí. Hay que ver el lado positivo de las cosas, eso es. Y bueno, pues el caso es que empezó su relación con Amparo, fue ya su mujer ya definitiva. Y bueno, pues ellos ya vivían en Madrid, se trasladaron aquí a Madrid, vivían en la calle Santa María. Y bueno, pues ya todos los 1 de noviembre siempre mandaba flores y dinero al cementerio, perdón, siempre mandaba dinero lo que es al cementerio de General de Valencia para que pusieran flores al nicho 1501 de Emilia. Y bueno, pues ya empezó lo que es un periodo de decadencia en su vida, ya empezó a no tener tantas obras de teatro y ya la economía pues empezó un poco a flojear. Y un día pues iba con Amparo paseando por Madrid, concretamente hace poco además me enteré que fue en la calle Montera número 21 que había una administración de loterías y justo al pasar le dijo a Amparo, mira, Vicente, dice, ¿ves en lo que es en la vitrina de la administración? Dice, está el número 1501, dice, ese número de lotería y ese número del nicho de Emilia que tú nunca te puedes quitar de la cabeza y que no paras de repetir. Dice, ¿quieres que cojamos un décimo? Total, que con el poco dinero que tenían reunieron y cogieron un décimo, que el décimo era el 1501 y bueno, la pedazo de historia que tiene esto detrás es que en el Heraldo se ha comprobado y está documentado de que el décimo 1501 fue premiado con 6.000 pesetas de la época, que fue uno de los primeros premios de la Lotería Nacional. Entonces, claro, él en sus memorias decía, todos los 1 de noviembre y toda la vida mandando flores a Emilia para que pues, su nicho estuviese bonito y ahora me está devolviendo el favor. Y bueno, y gracias a eso pues volvió a poder seguir mandando dinero al Cementerio General de Valencia, porque llevaba 2 años que no podía hacerlo. Bueno, Gelu, es que 6.000 pesetas a lo mejor le parecen ahí menos, pero para aquella época 6.000 pesetas era... 6.000 pesetas que si lo traducimos en euros, ¿cuánto es? Hombre, 6.000 pesetas serán más de 50 euros. Vale. Si 5.000 pesetas o por ahí, bueno, sí, 50 euros. Más 50 o menos. euros. Hoy en día 50 euros no es nada, pues en aquel entonces 6.000 pesetas era una fortuna. Hoy con 50 euros no hacen nada. Nada, Pues en nada. aquella época, vamos, Era rico casi. pues no tanto, pero tenía un dinerito. Un dinerito. Qué cosas, ¿no? Pues tú fíjate, ya ves, con 6.000 pesetas. Con 6.000 pesetas antes te comprabas de todo y ahora no te compras nada. De todas maneras, ¿tú crees en los fantasmas? ¿Tú crees en los espíritus? Pues mira, os voy a contar una cosa que os va a hacer reír. Yo no sé si creo en los fantasmas, pero esto es una anécdota real que a mí me pasó en el cementerio de la Almudena. Y bueno, pues yo un día iba con mi bicicleta y el cementerio de la Almudena ya sabéis que, bueno, como está estructurado como en varias partes porque es muy grande, pues está la necrópolis, que es la zona un poco más así monumental, y luego está el cementerio de epidemias. El cementerio de epidemias es la parte más antigua del cementerio y claro, pues las sepulturas y los panteones suelen estar muy deteriorados, están todos... Pero están dentro del cementerio. Sí, están dentro del cementerio. El cementerio de epidemias es curioso porque cuando se empezaron a construir los grandes camposantos en el extrarradio de las ciudades, justo cuando el cementerio de la Almudena estaba en construcción, hubo una epidemia muy grande de cólera en Madrid y se tuvo que habilitar de manera provisional una parte, que es esa parte que llamamos el cementerio de epidemias, porque en el siglo XIX se empezaban a acumular los cadáveres dentro de la ciudad y el rey dijo que por favor que la iglesia bendijera ya de una vez el cementerio y lo hiciera sagrado para que se pudiera empezar a enterrar. Y por eso es la parte más antigua, porque antes incluso de inaugurarse el cementerio ya se estaban empezando a hacer enterramientos en esa parte. ¿Y qué te pasó? Y bueno, a mí lo que me pasó, que es a lo que voy, bueno, no me pasó a mí, le pasó a otros. Yo iba con mi bicicleta, ¿no? Y yo vi que en uno de los antiguos panteones, de estos que están deteriorados, que además tienen los cristales rotos, tienen además una puerta que te asomas así, ahí dentro como una especie de altar antiguo, con la típica silla, así que os da una sensación como de peli de miedo, de esas que tanto nos gustan. Sobre todo a ti, ¿verdad, Gelu? Y bueno, pues un maravilloso día, yo como ya sabéis me conozco muy bien la Almudena, ese panteón por la parte de atrás yo sabía que tenía un agujero enorme. Y ese día había dos operarios que les habían debido de mandar los familiares para reparar el panteón, como para hacer unas pequeñas reformas porque ya se estaba medio cayendo.
y yo sabía que por la parte de atrás había un agujero. Entonces aparco la bicicleta y ellos estaban dentro, tal, no sé qué, y yo me voy por la parte de atrás, me asomo al agujero y digo, ¡fuera de mi casa! Mira, yo os soy sincero, no he visto correr dos tíos grandes, fuertes, corrían, de verdad, o sea, de esto que empiezas a correr y has perdido la noción del tiempo, que no sabes ni dónde estás, y empezaron a correr y yo me meaba de la risa. Claro, a mí no me vieron, pero si no veáis cómo corrieron, o sea, yo creo que llegaron hasta la zona monumental corriendo. Madre mía, para que les hubiera dado un infarto. No, infarto les dio. Además es que no miraban ni para atrás. No, dejaron ahí todo, o sea, todo lo que estaban haciendo lo dejaron, hasta el coche que estaba en la puerta donde llevaban el material. Esos no han vuelto a ese panteón. Esos no han vuelto a trabajar ahí. Y os voy a ser sincero, yo no les he vuelto a ver más. El panteón está con el poco de cemento que pusieron en la entrada y ya está. Esos, vamos, se despidieron según salieron de por ahí. Mira, nos despedimos que ya trabajaremos en otro lado. Sí, no. Esos han cambiado de sector, seguro, ya os lo digo. Madre mía. De todas maneras, el cementerio de la Almudena, aparte de todas las historias que tiene, hay mucho arte. Sí, bueno, hay muchas esculturas. Luego también, bueno, a la gente que le gusta la escultura y lo que es también la arquitectura y la botánica también, pues se quedan fascinados, porque es que allí tienes toda la historia de Madrid reflejada tanto en los personajes que habitaron en la ciudad como pues en sus edificios, el encanto que tiene, y todo tiene un significado. O sea, tú cuando estás allí vas paseando por la historia de Madrid. Y, por ejemplo, siempre digo significado, cuento siempre lo de los cipreses. Los cipreses, pues bueno, son árboles aromáticos y están cuidadosamente elegidos porque hacen que el olor sea mucho más agradable. Luego también sus raíces crecen en línea recta para no dañar las sepulturas. Y bueno, por ejemplo, también los terrenos en los que está construido, se decidió construir el cementerio, son unos terrenos que, si os fijáis, tú cuando entras por aquí, por la avenida de las 13 Rosas, da una sensación como de duna, como si fuese un desierto. Ves como diferentes alturas, o sea, no hay un orden ni hay una línea recta. Y eso está pensado para que circule el viento y para que no haya olor en la ciudad. O sea, el viento va pasando por todas esas dunas y por todas esas alturas que hace para que no haya olor, para que, pues eso, huela bien y circule el aire. Pues ahora que dices lo del aire, hay una zona que se llama Jardín del Recuerdo, ¿no? Sí. Que es donde la gente, bueno, yo también, por desgracia, esparce las cenizas de los seres queridos, ¿no? Y entonces está bien porque el nombre es muy bonito, ¿no? Sí. Es una pequeña zona verde donde la gente deja flores y tal, con ¿cómo se dice? Donde ponen los nombres con la planta. Los monolitos. Sí, los monolitos. Pero luego te preguntas, ¿y cuando hay una racha de aire de esta? ¿Dónde van a parar estas cenizas? ¿Te las llevas puestas? ¿Te las has esnifado? Pues no lo sé, pero os tengo que decir que me ha pasado de estar allí. Además os vais a reír, porque esto es curioso. Además estábamos hablando antes os he dicho algo del Fari, ¿no? ¿Os suena el Fari? Sí, hombre. Pues las cenizas del Fari, la mitad están en el Jardín del Recuerdo, sí, del cementerio de la Almudena, y la otra mitad está en una finca que él tenía en los Campos de Cenicientos. Y yo un día, porque os va a resultar curioso, pero las visitas estas que a veces hago yo online, que hago live en TikTok, en el cementerio de Fausto, pues todo el mundo siempre me preguntaba lo mismo, que dónde estaba enterrado el Fari. Y ya un día me puse a investigar y me di cuenta de que la mitad de las cenizas están depositadas en el Jardín del Recuerdo y que tiene una chapita pequeña en el monolito con su nombre. Claro, es que yo pensé eso, digo, joder, es una zona, muchas flores, sí, y tal, porque dejamos flores, pero claro, de repente un día vas a visitarlo y ves, porque se ve, ¿no? Sí, se ven los montos de ceniza. Y alguna vez me ha pasado, que era lo que os iba a contar, un día buscando lo que es el monolito, la plaquita de donde estaba enterrado el Fari,
pues lo que hablamos, que había mucho aire Ujú. y es que se te caían trozos de ceniza. Claro. Y hombre, es un tanto desagradable. Claro, yo es que el día que lo visitamos, casi es mejor ir cuando llueve, porque cuando llueve, pues ahí se Se queda, ¿no? asientan, O sea, sí. pero, ¿ves? Aquel día además es que debía de haber ido mucha gente a esparcir las cenizas, porque se veían muchos montículos, muchas flores, pero muchos montículos, y decías, en el momento que aquí haya un remolino de aire, te has absorbido unos pocos. La verdad que sí. Se está poniendo No, malo. ¿no se te está quitando el hambre? Yo os voy a ser sincero, pero normalmente voy pensando en otra cosa cuando voy al cementerio porque mi objetivo es el de aprender y el de descubrir. Pero tengo que reconocer que hay determinadas situaciones como esta que me han pasado y es verdad que te quedas... es que no sé, es una mezcla entre tristeza y un desagradable, decir, Sí. ¿qué hago yo aquí? Es que dices, madre mía, pobrecitos, ¿no? Que Sí. están ahí ya. Y por otro lado dices, jolines, que es que se me va a meter la nariz la madre del cordero, que es que quién será este señor o señora que se me la ha ennifado, ¿no? Con perdón, oye, y con todo el respeto del mundo, pero es que es así. Sí, o sea, yo tengo que decir que ha habido veces que han llegado las comitivas fúnebres con la urna y estaban los familiares alrededor, abren la tapa, viene un soplo de aire y se llevan al familiar en el jersey. Así tal Sí. cual. Mira, yo, mi vecino, pues un día hablando, ¿no? de los padres y tal, y decía, pues mi padre falleció hace mucho tiempo, y me dijo, dice, y fíjate, decidimos esparcir las cenizas en la casa que tenía en el pueblo, debajo de un árbol donde a mi padre le gustaba sentarse pues a leer o a mirar A tomar el fresco. o a relajarse. Dice, entonces decidimos esparcir las cenizas en ese árbol, ¿no? Y dije yo, venga, que yo las esparzo. Y entonces dice mi vecino que fue a echar la ceniza de su padre, casualidades de la vida, que vino una ráfaga de aire y se comió a su padre. O sea, se llenó la cara de cenizas, la boca, la nariz y dice, mira, yo no sabía ni qué hacer, si escupí. Madre mía, qué Dice, sensación. fue horrible, dice, fue horrible. Y la verdad... Qué sensación. Y yo, mira, por desgracia, hace poco también esparcí la ceniza de mi padre y me resultó una cosa muy curiosa, porque por desgracia yo he perdido a mis padres, los dos. Cuando esparcí las de mi madre, bueno, pues las esparces y tal. Pero cuando esparcí las de mis padres dije, madre mía, me han debido dar 2 o 3. Sí. Esto es mucha cantidad Da a esa la cosita sensación. que era mi padre. Sí, lo que pasa que, bueno, aunque no lo parezca, lo que te están dando son los restos óseos, porque son lo que son las partes blandas. Cuando se hace la cremación, eso se desintegra al completo y lo que quedan son las partes óseas, que eso lo meten en una máquina que se llama cremulador, que es como una especie de batidora, y lo que hace es que comprime las cenizas de tal manera que se quedan y se convierten en polvo. Pero vamos, lo que es el Jardín del Recuerdo también, hay una cosa también curiosa, y es que es de los pocos sitios legales donde se pueden depositar las cenizas. Sí. Porque hay gente, por ejemplo, que las echa al mar y todo eso tiene que estar bajo supervisión y regulación. Tú no puedes tirar al mar y tirar las cenizas, No. aunque la gente lo hace, ¿eh? Y además es que aparte que lo hace, tú te vas en un barco y como no te estén mirando por un dron... Evidentemente, no te van a pillar, pero que hacer la gente lo hace y no se puede. Por ejemplo, en el caso del Jardín del Recuerdo, de hecho, se habilitó lo que es ese espacio precisamente para eso, para que sea un sitio controlado. Y hombre, yo entiendo que, yo creo que de vez en cuando, cada cierto tiempo, ese sitio pues deben de hacer un mantenimiento y Sí, limpieza, sí, porque si no sería insostenible, o sea, Sí, sería una montaña de no. ceniza. De hecho, yo de vez en cuando voy, ya te digo, y hay temporadas en que lo ves que prácticamente no hay nada y todo es verde. Y otras veces que hay mucha cantidad, que se ve que hay mucha cantidad de ceniza. O sea que sí que deben de hacer cada cierto tiempo pues una limpia. Sí, cada cierto tiempo lo suelen hacer. Es que si no, al final aquello sería efectivamente una duna, ¿no? Claro, no, es que no se podría, además sería, cada vez que soplara el viento sería hasta desagradable estar allí, porque, y bueno, no dejan de pasar comitivas fúnebres, porque la cremación hoy en día es el método de enterramiento más habitual. O sea, ya prácticamente lo que es enterramiento, lo que es en sepultura, ya no se lleva, pero porque no hay espacio físico. Fíjate, el otro día que pasé andando por... ahí es que, por Daroca, ¿sigue siendo Avenida Daroca, sí. ¿Dónde pasa? Bueno, pues andando por Daroca, como da también a unas verjas del cementerio,
de esto, que dices, no hay espacio físico, sin embargo hay un espacio que está totalmente destruido, las lápidas están rotas, es más, Gelu, te voy a decir otra cosa desagradable, salió un gatito de dentro de y dices, qué mal rollo el gatito, qué mal rollo, y está todo destrozado y dices, realmente ahí, no sé si habrá o no habrá, pero está al aire. Entonces se meten los gatitos y imagino que lo que no es los gatitos pues no pueden hacer ahí y seguir, pues oye, la gente que quiera. Pues tengo que contaros también que en el cementerio de la Almudena hay varias colonias de gatos. De hecho, les hacen una supervisión, les hacen la castración, desparasitación, les vacunan y esas camadas, esas camadas que pertenecen a cada una de esas colonias están controladas porque hacen una labor bastante importante en el cementerio. O sea, su labor es el control de las plagas. Y ellos, es curioso, porque viven dentro, como dices tú, de las sepulturas. Sí, como hay algunas, claro. El gatito de la sepultura. En esa parte donde los ves, normalmente es también el cementerio de epidemias, la parte de epidemias que es la más antigua y claro, como son tumbas del siglo XIX, muchas son del 1800, 1900, pues normalmente las tumbas son concesiones por un plazo de tiempo, ¿no? Y cuando esa concesión se termina, si nadie la renueva, o una de dos, o exhuman los restos y habilitan una nueva unidad de enterramiento para dar capacidad a que pueda enterrarse otra persona, o bien pues hasta que los servicios funerarios vayan y lo reacondicionen, como quien dice, eso se abandona, porque claro, a lo mejor no tienen descendencia, no hay nadie, ya nadie se hace cargo de esa sepultura. Hombre, claro, si ha pasado, por ejemplo, 100 o 100 y pico de años, pues claro, realmente descendientes habrá, sí, pero ni se acordarán de nada, ¿no? Sí, de hecho, vamos, los gatos viven dentro durante todo el año. Yo, que voy prácticamente todos los días, ahora voy un poquito menos por la lluvia y todo eso, pero cuando suelo ir, ellos están durmiendo dentro. De hecho, yo un día iba con la bicicleta y me encontré, también es un sitio muy propenso a que abandonen gatos. A mí me da mucha lástima, pero de hecho un día lo que os iba a contar, iba en bicicleta y me encontré en medio de la carretera dos gatos negros recién nacidos y claro, me daba miedo que les atropellara un coche al paso, porque pasan coches dentro del cementerio. Y fijaros si eran pequeñitos y recién nacidos, que me los metí dentro del casco de la bici y me los llevé a casa. Y me daban un poco, tengo que deciros que me daban un poco de miedo los gatos, porque estaban los dos, cuando están recién nacidos, tienen los ojos como si estuviesen cosidos. Es una sensación muy extraña. A mí me daba miedo, porque sí, la sensación era como si tuviese los ojos cosidos, pero no es que los tuviese cosidos, sino que los tienen como pegaditos. Y claro, como estaban en la calle, pues tenían los ojos como si tuviesen silicona. Y yo, cuando llegué a casa, lo primero que hice, porque de verdad me daba mal rollo, eran dos. Además dije, no me los puedo quedar porque mi casa es muy pequeña, pero yo los voy a cuidar hasta que encuentre a alguien. Pero estos dos gatos, uno se va a llamar Tierno, por Enrique Tierno Galván, que está enterrado, y el otro se va a llamar Fausto, por el ángel exterminador. Y bueno, el caso es que los tuve en casa, los estuve cuidando, y luego me entró como un poco de remordimiento de conciencia y dije, voy a volver al cementerio a ver si veo a la madre, porque esto es una colonia, y a ver si al separarlos de la madre pues puedo conseguir que vuelvan otra vez a estar con ella y que vivan allí, que es su entorno, ¿no? Y bueno, justo fue llegar con la bici y estaban la protectora de animales dándoles de comer. Y se lo conté a la chica de la protectora, le dije, mira, me he encontrado estos dos gatitos. Digo, si nadie los quiere, me los quedo yo. Su nombre es Tierno y Fausto. Eso está firmado. Y me dijo ella que prefería quedárselos ella porque tenía más experiencia, porque si me los quedaba yo pudiera ser que no sobrevivieran. Claro, es que era muy chiquitito. De hecho, uno de los dos, porque se los llevó al final ella, sobrevivió y el otro falleció. Y el que sobrevivió fue Fausto. ¿Ves? Luego el que hizo el pacto con el diablo. No sé si luego alguien lo adoptó, yo creo que sí, al final lo adoptaron, que me alegré mucho. Pero bueno, así fue. Y son curiosidades que te van pasando de paseo por los cementerios. La verdad es que sí, son parte de la historia, ¿no? Y tiene muchas historias. También he escuchado otra, no sé, una historia, pero imagino que serán historias de estas que se cuentan para meter miedo, de un enterrador fantasma.
Pues esa historia me la ha contado Gelu. ¿Ah, sí? Esa historia me la ha Sí. contado Gelu porque yo no la sabía. Yo digo, a ver, también es verdad que hay muchas historias que la gente como que se las inventa un poco para crear el Para morbillo. darle brillo. Sí, para que la gente se anime y pues vaya al cementerio y se dé una vuelta y bueno, pues descubra las cosas que estamos dando a conocer y que contamos, ¿no? Así que Gelu, cuéntanos. Aquí quien estáis hablando sois vosotros, yo os escucho. Ah, vale, no, es que como estás muy callado, pues Claro. esa historia no me la Es sé. que Hello es muy miedoso ahí donde lo Mira, ves. de hecho me ha recordado porque el otro día vi una foto de, pero esta es una persona de verdad, de una persona que era el verdugo en el cementerio de Almudena, que seguro que habéis visto la foto de un señor así como con la cara alargada. No lo he visto. Es que no me acuerdo el nombre del señor, pero tengo varias fotos de... Ah, sí, pues oye, de hubiera ese- estado bien que lo hubieras traído. A lo mejor la puedo buscar, voy a buscar. El verdugo, el verdugo. Pues ese, yo al verdugo no le conozco. Yo el que sí conozco era un hombre mayor que le llamaban Telefunken. Sí, sí, le llamaban Telefunken, era muy conocido porque ese hombre se pasó toda la vida limpiando sepulturas en el cementerio. Y me hacía mucha gracia porque decía que el cementerio ese era su chalet, era el sitio donde él vivía y decía que el día que él se muriera quería que la sepultura fuese de granito porque eran las que duraban para toda la vida, que el resto no valían para nada. Y fíjate que hace poco fue curioso porque yo quería hacer un homenaje a ese señor que se pasó toda la vida, tenía otro trabajo y como segundo jornal él se dedicaba a limpiar sepulturas en la Almudena, pues nada, por una propina que le daban, Sí. pero claro, llevaba la limpieza de la mayoría de las sepulturas del cementerio. Y un día quería hacerle yo un homenaje porque me pareció muy bonito, de hecho está enterrado en la Almudena también, el hombre falleció, y me escribió su nieta y no se lo podía creer. Sí. Sí, le hizo muchísima ilusión. Me dijo, Adrián, dice, me he emocionado muchísimo de que hayas puesto ese homenaje a mi abuelo. Y le digo, hombre, yo a tu abuelo le tenía que hacer un homenaje y os tenía que hacer un homenaje a vosotros también por haberle enterrado en una sepultura de granito, que eran las que decían que eran para toda la vida. Ah, mira, pues sí, Hello nos está enseñando una foto. Casimiro se llama. Casimiro se llamaba. Casimiro. Y era un verdugo. Y este era un verdugo, tú fíjate. Qué Bueno, foto más curiosa. antes como en Madrid, vamos, en De Madrid. hecho, según leí, nadie se quería casar con su hijo porque, claro, el verdugo daba muy mal rollo. Es que antiguamente además ser verdugo era digamos, pues como ser funcionario, ¿no? Hoy en día. Sí. Y entonces ese trabajo no se subastaba o no se, sino que se heredaba. Entonces... Sí, que era una profesión que se heredaba de padres sí, a de hijos. padres a hijos. Entonces, pues hombre, casarte con... y el suegro es el verdugo, te da un poquito de mal Ahí fallo, ya. ¿no? Y lo del sepulturero ese, que me contó aquí mi compi, es que por lo visto en el cementerio de la Almudena pues hay gente que pasea o que va a cuidar a sus tumbitas y que de repente le tocan por la espalda el hombro y le dicen ¿qué tal? ¿Está dando un paseo? ¿Está cuidando? ¿Atiende a algún familiar y tal? Y se dicen dos palabras y que a la siguiente vez que giran la cabeza pues el hombre ya no está en ningún lado. Que el hombre ha desaparecido. Sí. Y entonces dice que es el sepulturero fantasma. Pues yo la verdad que os digo una cosa, yo he ido cantidad de veces y no me suelo encontrar con nadie. De hecho, cada día tengo la sensación de que hay menos gente, aunque está todo lleno, porque hay más de 6 millones de personas inhumadas en la Almudena, que hay más gente enterrada en el cementerio que vivos en la ciudad de Madrid. Sí. Y yo apenas a veces me cruzo con una o dos personas cuando voy. Y bueno, y si ya vas entre semana, prácticamente no hay nadie, porque como que se ha perdido un poco la costumbre de ir a visitar ya los cementerios. Aunque últimamente, desde que lo estamos dando a conocer y que la gente le está entrando el gusanillo y está viendo una parte más cultural, más de aprender, se están animando más a ir y a veces me encuentro a gente que me dice, que me reconoce, me dice, anda, tú eres Adrián, que yo te he visto en la tele o te he escuchado en la radio. Y la verdad que me hace mucha ilusión cuando, pues mira, con esa gente además me vuelco, digo, pues tú no te preocupes que hoy vas a ver todo el cementerio de la Almudena. De todas maneras sí que es verdad que como está más, es como más rápido, más todo la cremación, ¿no?
Pues muchas veces las personas esparcimos las cenizas, o si las esparcimos, por ejemplo, en el jardín de recuerdo o se guarda allí en un columbario, es como si no fuera lo mismo que enterrarla en un nicho y como que ya no tienes la necesidad, ¿no? Y de ir a ver unas cenizas, un jardín, pues yo pienso que al final tanto una cosa como la otra es algo simbólico. Entonces... Sí, bueno, yo siempre digo que es algo como muy personal. Claro. Cuando alguien me pregunta, ¿tú qué harías? Yo siempre digo que es una decisión muy personal. Depende. Hay gente, por ejemplo, que es creyente y pues tiene que enterrarse en sepultura sí o sí por su creencia o por su religión. Y a ver, estamos un poco más abocados a que tenga que ser cremación por falta de espacio. Luego también os digo una cosa, lo que es el hecho de la cremación, todo el mundo dice depositar las cenizas en el jardín del recuerdo, lo dejo en un columbario, que a veces parece hasta un poco frío, o me llevo el bote a mi casa, lo dejo en el mueble y mientras estoy viendo la tele lo veo encima. Que eso da como, no sé, da un poco de malfario. Y ahora hay nuevas ideas que yo no las veo tampoco mal. Por ejemplo, hay gente que esparce las cenizas en un lugar bonito que le gusta a la persona o que fuese especial para ella, como el que me has contado tú antes del árbol, donde se sentaba el hombre a tomar el fresco o lo que sea. Y ahora, por ejemplo, hay gente que coge una pequeña porción de esas cenizas y se hace, por ejemplo, le hacen un colgante o le hacen una pulsera y la verdad que son muy bonitas, son auténticas obras de arte de la joyería. Y bueno, también hay gente, por ejemplo, que las cenizas las deposita como junto con un árbol y hace pues que crezca un árbol como para reforestar un poco las zonas que no tienen tantos árboles. Pues mira, es una idea muy buena también, que estamos pues sí, a falta de árboles. Al final, como dice la religión católica, polvo eres y en polvo te convertirás. Claro, en polvo eres, eso es, y en polvo te convertirás. Y justo. Nacemos de la tierra y a la tierra volvemos. Entonces, bueno, pues no dejamos de ser un alimento para una flor. Gelu, no te pongas malito. No. Se me está poniendo un poco pálido, desde aquí le veo un poco pálido. Pero sí que tengo frío, ¿eh? Sí, poca broma. Yo el caso es que estaba viendo temblar un poco la mesa y yo creo que es que está ahí moviendo las piernecillas. Sí, es que tengo el tic este nervioso, pero... Pues nada, Adrián, te agradecemos mucho que hayas estado otra vez con nosotros. Nos cuentas cosas muy interesantes. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Y cuando tengas más historias interesantes, que seguro tienes muchas, te pasas otra vez por aquí y nos las cuentas. Pues sí, otro día volveré. Solo me ha quedado por deciros una cosa, que es que yo ya la memoria me falla, pero el nicho 1501, el desenlace de toda esta historia, que es lo más importante y lo que no os he contado, es que yo me di a conocer porque yo localicé a Vicente García Valero en el cementerio de la Almudena. Ah, sí. Y ese es Tú eres un estudioso de los cementerios. Sí, por la noche me dedico a investigar, a descubrir y por el día pues abro la veda y le doy un enfoque y un nexo de unión con la Almudena. Nosotros que somos así un poco tétricos, cualquier día te vamos a preguntar cuántos asesinos hay enterrados en la Almudena, de estos asesinos en serie de hace un siglo y esas cosas. Pues eso para cuando llegue Halloween y todo eso. No, pues los hay. Claro, seguro que él lo sabe y nos lo puede comentar. ¿Quieres que te diga uno rápido? Sí. El Jarabo. El Jarabo. El Jarabo está enterrado en el cementerio de la Almudena. Y a que no sabéis lo peor de todo, que a las 2 personas que asesinó están enterradas también en la Almudena. Encontré las sepulturas. Es un matrimonio y están enterrados ahí también, junto a su asesino. Uy, la leche. Bueno, no están juntos, pero están cerca. Madre mía, espero que si existe otro mundo estén separaditos y uno está en el infierno, si existe, que tampoco lo sé, no quiero saberlo tan pronto. Pues Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros y estamos encantados que nos cuentes estas historias tan curiosas. Pues nada, vosotros cuando queráis me tenéis aquí con vosotros. Si Gelu me deja y no tiene miedo, claro, porque cada día... Está pálido. Sí, le veo muy blanco, ¿eh? Creo que me vas a tener que invitar tú a la cena hoy, ¿eh? Te voy a tener que invitar a un reconstituyente. Eso es. Aquí todo lo arregláis con pizza. Tu sonrisa está, déjala llegar. Tu sonrisa está a la vuelta de la esquina.